Mitos, leyendas y las verdades más absurdas e insólitas de la historia. Bienvenidos a Caferatu con Pío. Les saluda Pío Hernández en nuestra primera edición. A partir de este momento, lo insólito y lo paranormal se vuelven el acompañante perfecto para su café de la tarde. Y quien hace posible todo este programa, en el control técnico, Walter Castillo, gerencia general, Vendry Valero, productor y locutor, Pío Hernández. Todo bajo la dirección del profesor Elvidio Valero, por Fundaclove Radio, su vía rápida. Y sin más preámbulos, comenzamos. Cuando pensamos en desastres nucleares y radiación, nuestra mente viaja de inmediato a lugares lejanos, casi de película. Pensamos en las ruinas congeladas de Chernóbil, en las costas devastadas de Japón o en los laboratorios de máxima seguridad en el corazón de Europa y Estados Unidos. Creemos, casi por soberbia, que el peligro invisible es algo ajeno, una trama de la Guerra Fría que solamente ocurre en las grandes potencias mundiales. Pero nos equivocamos. El peor accidente radioactivo de nuestro continente no ocurrió en una planta nuclear de última generación. No hubo alarmas automatizadas, ni científicos con trajes de contención fallando en un reactor. Ocurrió aquí mismo, en nuestro propio vecindario, en el corazón de Latinoamérica, en un entorno de polvo, chatarra y olvido. Viajemos entonces en el tiempo, a diciembre de 1983. A Ciudad Juárez, México, una zona fronteriza caracterizada por el calor asfixiante y el movimiento constante. Lo que comenzó como un acto ordinario de ignorancia y necesidad económica, el desmantelamiento a golpes de una máquina médica abandonada para venderla como metal viejo por unos míseros dólares, desató una contaminación silenciosa que se esparció como un fantasma por miles de hogares, escuelas y edificios de todo el continente. Imaginen por un segundo la escena. Miles de toneladas de varillas de acero, fundidas con un veneno invisible llamado cobalto 60, terminaron construyendo el techo sobre las cabezas de familias inocentes. Gente durmiendo, cenando y viviendo bajo una fuente constante de radiación gamma sin tener la más mínima idea. Y ahora pasamos a una pausa musical. No se despeguen. Y ahora, de vuelta en Fundaclove Radio, Caferatu con Pío. Y ahora desenterramos la crónica de esta tragedia invisible. Una historia donde la negligencia humana, la burocracia y la cruda realidad superan con creces a cualquier ficción paranormal que hayan escuchado. Preparen su café, ajusten sus audífonos, porque la taza de hoy viene con una dosis severa de misterio. Y ahora entramos de lleno en el caso de hoy, para entender cómo se desató este infierno invisible en el norte de México.
tenemos que abrir los archivos oficiales y viajar un poco más atrás, antes de que la chatarra tocara las calles. Todo comienza en una clínica médica privada en Ciudad Juárez. Corría entonces el año 1977, cuando este centro de salud adquirió un equipo de teleterapia médica diseñado originalmente para tratar el cáncer. Una máquina imponente, pesada, de manufactura estadounidense, pero que para aquel momento de su compra ya venía obsoleta. Y aquí es donde entra nuestra primera gran incógnita de la tarde. ¿Cómo llegó esa bomba de tiempo a suelo latinoamericano? Las investigaciones y los documentos de la época nos arrojan una verdad geopolítica incómoda. Esto es un reflejo directo de lo que muchos expertos llaman colonialismo tóxico. ¿Y en qué consiste? Muy simple. Instituciones y empresas de países desarrollados, en este caso los Estados Unidos, deshaciéndose de su basura tecnológica, química o médica de alta peligrosidad, en lugar de pagar los altísimos costos de desmantelamiento y disposición final, bajo sus estrictas leyes locales, prefieren revenderla a precios de gallina flaca o simplemente abandonarla en clínicas de países en vías de desarrollo, donde las leyes ambientales son débiles o inexistentes. Aquella imponente máquina médica guardaba en su corazón un secreto letal, una cápsula blindada de plomo. Dentro de esa cápsula no había gas ni un líquido extraño. Albergaba cerca de 6.000 diminutos balines plateados, casi del tamaño de las cuentas de un collar, cada uno de ellos cargado con cobalto 60, una energía radioactiva destructiva, capaz de desintegrar el ADN humano y alterar las células tras periodos de exposición prolongados. Un enemigo que no huele, no se ve, no hace ruido, pero destruye desde el interior. Lo absurdo y criminal de esta historia es que la clínica, por problemas económicos internos y trabas burocráticas con los permisos, jamás llegó a usar el equipo de forma legal. Nunca atendió a un solo paciente. En lugar de devolverlo o reportarlo, tomaron la decisión más barata. Arrinconaron la máquina en un depósito improvisado en el patio trasero, sin vigilancia y sin nadie que preguntara por el inventario. Durante 6 largos años, el arquitecto de la enfermedad, la muerte y las mutaciones genéticas durmió en un cuarto trasero lleno de polvo, esperando pacientemente a que alguien cometiera el error perfecto. ¿Y quién fue ese eslabón? Para ello, debemos ir un poco más adelante en el tiempo, a diciembre de 1983. El invierno empieza a sentirse en el norte de México. En el patio trasero de aquella clínica privada en Ciudad Juárez, un trabajador de mantenimiento, un hombre común, un padre de familia, llamado Vicente, clava la mirada en el viejo armatoste que lleva 6 años acumulando polvo y telarañas. Vicente está pasando por una situación económica sumamente difícil. Mira la máquina y piensa lo que cualquiera, bajo el peso de la necesidad, pensaría. Es una estructura abandonada, a nadie le importa, y nadie va a notar
si desaparece. Sin ninguna mala intención, pero con una ignorancia absoluta y letal del peligro que duerme bajo el plomo, Vicente decide desmantelar la unidad de teleterapia por su propia cuenta para venderla como chatarra. Consigue unas herramientas rudimentarias, un martillo, un cincel, una barra de metal, y a golpes limpios comienza a perforar el corazón blindado de la máquina. Es justo en ese instante cuando la verdadera caja de Pandora de Latinoamérica se abre de par en par. La fuente de contención se rompe. Un torrente silencioso de 6.010 balines plateados de cobalto 60 se dispersa y rueda por la parte trasera de su camioneta de carga. El veneno ha despertado. Y aquí, mis queridos oyentes, nos topamos con la discrepancia técnica más aterradora y escandalosa de los registros oficiales de este continente. Pero antes de eso, vamos a una pauta musical. Ya regresamos. Volvemos en Fundaclove Radio con Caferatu con Pío. Son las 4:28 de la tarde y les recordamos que el 1 de julio es el quinto aniversario de Fundaclove Radio. Y ahora sí, continuamos con la historia. Mis queridos oyentes, escuchen con atención. En los primeros reportes de las instituciones mexicanas encargadas del inventario, se registró negligentemente que la actividad radioactiva de cada uno de esos diminutos balines era de apenas unos cuantos microcurios, una cantidad que sobre el papel parecía insignificante, casi inofensiva. Pero años más tarde, las cartas de revisión científica de la prestigiosa revista Science destaparon el verdadero error de cálculo. No eran microcurios, eran 70 milicurios por balín. Estamos hablando de un error de transcripción administrativa que dibujó un peligro 1000 veces menor que la realidad. En total, la carga masiva, libre y letal que Vicente llevaba en la parte trasera de su vehículo superaba los 420 curios de radiación alfa y gamma activa. Para que dimensionemos la magnitud exacta de este horror en la mesa, el curio es una unidad de medida tan inmensa, destructiva y peligrosa que fue bautizada precisamente en honor a Marie Curie, la mujer que descubrió la radioactividad y que terminó entregando su propia vida, muriendo por la exposición prolongada a sus propios experimentos. Un solo curio es suficiente para devastar los tejidos de un ser humano adulto. Si esa fuerza acumulada terminó con la madre de la física nuclear, imaginen lo que significó tener 420 de estas unidades letales flotando libres por la carretera, invisibles y esparcidas sin ningún tipo de control biológico. Vicente manejó esa camioneta averiada por la ciudad, dejando un rastro radioactivo en cada esquina, hasta llegar al cementerio de metales de la Fundición Aceros de Chihuahua, Compañía Anónima. Allí
El metal viejo se recibió sin preguntas y los miles de balines se fundieron directamente junto con toneladas de hierro común. El resultado, el peligro invisible, tomó forma física y comercial. Se convirtió en miles de cabillas y varillas para la construcción de casas, escuelas y complejos residenciales. Y también envases de pedestal para mesas de restaurantes residenciales, distribuidas por la empresa Falcon Products. La radiación ya no estaba encerrada en un patio abandonado. Ahora sostenía los techos de los hogares y formaba parte de los comedores donde la gente se sentaba a desayunar en familia. El monstruo atómico se había vuelto doméstico. Y si ustedes creen que la fundición del material y su distribución silenciosa por todo el territorio fue el límite de esta historia, prepárense para el desenlace, porque el clímax de este caso raya en la comedia negra más absurda e insólita de la geopolítica. Pero antes de esto, volvemos a una pauta musical. Ya regresamos. Regresamos por Fundaclove Radio, Caferatu con Pío, cuando son las 4:38 de la tarde. Y volvemos al caso de hoy. Ahora quiero que nos pongamos en contexto. ¿Cómo creen ustedes que las autoridades continentales descubrieron que había miles de toneladas de acero radioactivo circulando en las estructuras de las ciudades? ¿Creen que fue por inspecciones rutinarias, por salud pública, por auditorías ambientales estrictas del gobierno de la época? No. La respuesta es increíble. Fue por pura y absoluta casualidad. Para ello, debemos viajar a enero de 1984. Un camión de carga que transportaba un lote de estas varillas contaminadas desde Chihuahua hacia los Estados Unidos se perdió por completo en la ruta interna dentro del estado de Nuevo México. El chofer, por un puro y bendito despiste de navegación, terminó tomando la vía equivocada y pasó por el perímetro del Laboratorio Nacional de Los Álamos, uno de los complejos de investigación militar y nuclear más avanzados, resguardados y vigilados de todo el planeta. Al pasar el camión por la carretera pública adyacente, los sensores de radiación antiterrorista del laboratorio se volvieron completamente locos. El sistema de control fronterizo y aduanero ordinario había fallado en un 100%, pero la suerte de principiante de un chofer desorientado salvó al continente de una distribución masiva e indetenible. El gobierno de los Estados Unidos encendió de inmediato las alarmas binacionales de máxima urgencia, obligando al Estado mexicano a actuar en un estado de pánico absoluto que intentaron ocultar a la prensa. ¿Y cuál fue la respuesta política e institucional ante semejante ridículo internacional? En noviembre de 1984, el Ejecutivo Federal promovió una reestructuración política radical y veloz, diseñada principalmente
para maquillar la ineficiencia burocrática del sector energético. De un solo plumazo legal, extinguieron organismos enteros que cargaban con la culpa, como Uranio Mexicano o Uramex y la histórica Comisión Nacional de Energía Atómica. Centralizaron el poder, le entregaron el monopolio absoluto de la generación nucleoeléctrica a la Comisión Federal de Electricidad y blindaron jurídicamente a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias para convertirla en el único árbitro con garras legales y fiscales del país. Todo un despliegue de firmas, decretos y burocracia en Ciudad de México para controlar los daños del aparato estatal. Pero mientras los políticos ordenaban sus escritorios y blindaban sus leyes, el dossier médico real nos recuerda el verdadero e imborrable costo humano en el norte del país. En las zonas afectadas de Chihuahua, la población civil, ajena a las decisiones de la capital, ya manifestaba las crudas consecuencias biológicas de vivir en una zona de desastre. Quemaduras locales en la piel que los médicos no sabían explicar. Casos fulminantes de síndrome de radiación aguda y daños citogénicos profundos, lo que en la ciencia médica se conoce como aberraciones cromosómicas. En familias enteras que durmieron durante meses bajo techos cargados de cobalto 60. Las instituciones se reformaron en el papel, pero las secuelas genéticas de la negligencia quedaron escritas para siempre en la sangre de su gente. Y ahora entramos de lleno en una sección del programa que está diseñada exclusivamente para ustedes. Y así les doy la bienvenida a Café Interactivo. Al ser este nuestro primer programa, nuestra primera taza compartida al aire, por supuesto que aún no contamos con mensajes en vivo de ustedes que me están escuchando del otro lado del receptor. Pero vayan anotando la dinámica, porque a partir de nuestra segunda edición, este espacio estará reservado por completo para contestar sus preguntas, debatir sus teorías, compartir esos detalles insólitos que nos hagan llegar a nuestras plataformas digitales o simplemente para enviar un saludo a los buscadores de la verdad que se reporten en sintonía. Pero para no dejar nuestra mesa vacía en esta oportunidad, he traído 3 expedientes finales sobre las consecuencias directas de este accidente del cobalto 60 en México. Ya al regreso, daremos datos crudos que la historia oficial rara vez desglosa luego de una pauta musical. Y regresamos en Fundaclove Radio con Caferatu con Pío. Son las 4:49 de la tarde. Y ahora les prometí que iba a tener 3 expedientes adicionales. Así que hablemos, en primer lugar, de la ruta final de la chatarra maldita. ¿Dónde terminó exactamente todo ese material contaminado? Tras el monumental escándalo internacional provocado por los sensores de Los Álamos en la frontera, la Comisión de Regulación Nuclear de los Estados Unidos desató una cacería implacable en su propio territorio para rastrear, incautar y aislar cada sola pieza de acero fundido
en Chihuahua. Miles de toneladas de varillas de construcción y bases de mesa de la empresa Falcon Products fueron confiscadas en territorio estadounidense y repatriadas de inmediato a México en camiones blindados. El destino final de este cargamento letal fue el aislamiento total en el desierto de Chihuahua. Allí, bajo un secretismo gubernamental absoluto, se cavaron enormes trincheras en zonas completamente deshabitadas para sepultar el acero fundido, las herramientas y hasta los propios vehículos contaminados. Hoy en día, esos cementerios radioactivos permanecen sellados bajo el concreto, en la inmensidad de la nada, como cicatrices invisibles en la tierra. ¿Y qué pasó con las almas inocentes que estuvieron expuestas a este veneno sin saberlo? El impacto humano de este expediente es, por decirlo menos, devastador. Miles de ciudadanos terminaron viviendo, durmiendo y criando a sus hijos en casas cuyas paredes y techos emanaban radiación gamma las 24 horas del día. El dossier médico de la tragedia documentó de inmediato casos crónicos de personas con quemaduras locales en la piel que destruían el tejido, acompañados de cuadros severos de síndrome de radiación aguda, náuseas y fatiga extrema. Pero lo verdaderamente terrorífico ocurrió a nivel microscópico. Los análisis de sangre detectaron daños citogenéticos profundos, es decir, como ya habíamos hablado, aberraciones cromosómicas que fracturaron el ADN de las poblaciones civiles expuestas. Lo peor de este bloque es el absoluto vacío epidemiológico. El Estado jamás se realizó un censo definitivo ni un seguimiento médico a largo plazo para saber cuántos miles de personas terminaron durmiendo bajo esas varillas letales, dejando a la inmensa mayoría de las víctimas directas en el más absoluto y conveniente olvido de la historia. Y por último, abramos el archivo final sobre Vicente y la clínica privada que originó este desastre. Vicente, el empleado de mantenimiento que solamente buscaba ganarse unos cuantos dólares extra vendiendo metal viejo, sufrió las consecuencias biológicas más brutales e inmediatas. Al perforar la máquina a golpes y cargar los balines radioactivos directamente con sus manos en su camioneta, recibió una dosis masiva de radiación directa en su médula ósea y extremidades, sufriendo quemaduras que marcaron su cuerpo para siempre. Por su parte, la clínica privada de Ciudad Juárez quedó expuesta como el monumento definitivo a la irresponsabilidad burocrática y empresarial. Compraron un equipo obsoleto de alta radiación, lo abandonaron ilegalmente en un patio y evadieron todo tipo de control transfronterizo. Pero, a pesar del escándalo de proporciones binacionales, la clínica solo pagó una fianza corporativa mínima y de manera insólita, a sol de hoy, continúa laborando. El incidente, al menos, sirvió como el detonante político para la agresiva e histórica reforma legal de noviembre de 1984, diseñada específicamente para penalizar con garras jurídicas a cualquier institución
que volviera a abandonar material radioactivo de grado médico en el territorio nacional. Y así terminamos el programa de hoy. Llegamos al final con una reflexión. La crónica del cobalto 60 en Ciudad Juárez no es solo un reporte de física nuclear o de accidentes del siglo pasado. Nos deja una lección fría, incómoda y cruda sobre nuestra propia naturaleza humana. A veces, por puro entretenimiento o morbo, buscamos los grandes monstruos en las leyendas de fantasmas, en las posesiones demoníacas o en las complejas conspiraciones secretas que nos recuerdan a las grandes producciones de la ciencia ficción cinematográfica. Pero el verdadero terror de nuestro siglo suele vestir un traje mucho más mundano. El terror real viste el traje de la negligencia cotidiana, de la burocracia ciega y del olvido administrativo. Una varilla de acero que sostiene el techo de tu hogar, el lugar donde se supone que estás más seguro, jamás debería convertirse en una maldición genética para tus hijos. El verdadero peligro invisible de nuestra región no fue la ciencia detrás del átomo, sino la ligereza y el cinismo con el que un sistema político entero prefirió ocultar un error de cálculo monumental bajo la alfombra de una reforma legal, antes que responder de frente por la salud y la dignidad de su gente. Al final del día, somos los arquitectos de nuestro propio riesgo. Si ustedes quieren ver con sus propios ojos las pruebas, los documentos y las imágenes de este expediente desclasificado, les recuerdo que la investigación no termina cuando apago este micrófono. Los invito formalmente a formar parte activa de nuestra comunidad buscándonos en Instagram, TikTok y YouTube bajo el nombre de @caferatuconpío. En nuestras plataformas digitales, la mesa ya está servida con la estrategia transmedia de la semana. Tomen nota del itinerario de nuestra comunidad. Cada martes por la noche van a encontrar los carruseles de evidencias detallados en nuestro feed, con fotografías históricas y extractos directos de mis fuentes para que usted mismo pueda verificar la información aquí planteada. Los miércoles soltaré una pastilla informativa en formato de video con datos curiosos y detalles ocultos que no dieron tiempo de debatir en la radio. Además, los invito a revisar nuestras historias de jueves a sábado. El jueves lanzaremos la primera pista del expediente de la próxima semana para que intenten adivinar el caso. El viernes pondremos a prueba su atención con la trivia oficial del programa de hoy. Y el sábado cerraremos con la última pista definitiva antes de revelar nuestro siguiente destino. Y manténganse alertas, porque si se perdieron parte de esta emisión en vivo a través de la señal web, o simplemente quieren revivir este dossier a su propio ritmo y en alta definición, muy pronto subiremos el programa grabado a nuestro canal oficial de YouTube. Además, y próximamente, aún no, para los que escuchan en el tráfico o en sus plataformas de streaming favoritas, lanzaremos una versión completamente adaptada al formato podcast, que podrán encontrar en absolutamente todas las aplicaciones de audio del planeta. Podrán disfrutar de Caferatu con Pío a su manera, en su espacio y a su propio ritmo. Ya es momento de apagar los micrófonos y dejar que el café se termine de enfriar por el día de hoy. Nos encontramos el próximo martes a la misma hora para seguir desenterrando juntos las verdades más incómodas de la realidad y la ficción. Les habló Pío Hernández y este programa queda a crédito en el control técnico de Walter Castillo, la gerencia general Vendry Valero, productor y locutor Pío Hernández, y todo bajo la dirección del profesor
el Video Valero. Les habló Pío Hernández y recuerden, cuestionen todo lo que pueda ser cuestionado y tengan la valentía de sumergirse en lo desconocido, porque solamente en el corazón de la incertidumbre se esconden los verdaderos misterios de la realidad. Hasta el próximo martes.